Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este lunes ya comenzando semana. Y bueno, pues vamos a comenzar la semana con un tema muy interesante, sobre todo para los que están dentro de las empresas o los que tienen micro, pequeñas o medianas empresas, un tema muy importante que es la protección de datos personales en posesión de los particulares. No es un tema muy nuevo, o pareciera de repente que es nuevo, porque después de que ha estado prácticamente 7 años en la legislación de nuestro país, muchas empresas aún no cumplen con el aviso de privacidad. Por eso hoy invitamos a Raúl Torres, quien es experto en estos temas y en muchos otros. Es un abogado enamorado de su carrera y me consta que es enamorado de su carrera. Y hoy lo invitamos para que nos hable de los errores y los horrores en el aviso de privacidad. Hola, Raúl. Hola, Maru, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida desde los libros. Ya te extrañábamos, ya teníamos un rato. Nos tenían muy abandonados. Sí, pues trabajando aquí en varios proyectos y bueno, pues ahora con el gusto de poder compartir mis dos últimos, mi último artículo, que es de errores y horrores en la elaboración de avisos de privacidad, ¿no? Sí, bueno, de hecho primero hacemos un pequeño comercial que estos artículos de los que vamos a hablar están en la revista Consultoría de la edición de junio y en la edición de julio, porque está en parte 1 y parte 2. Les recomendamos mucho leer esta revista porque verdaderamente tiene temas bastante interesantes y de utilidad para todos los que estamos dentro del mundo empresarial. Pero bueno, Raúl, hablabas de este tema de los errores y de los horrores en la creación, en la elaboración propiamente, en la implementación del aviso de privacidad. Y como adelantaron mis amigos, el tema de que desde el 2010 está esto de la protección de datos personales y pareciera que es un tema de ayer, Raúl. Seguimos en el bache. Pues sí, mira, de alguna manera, déjate, les comparto a todos nuestros amigos que este es un artículo que puedo decir, lo quiero mucho porque es producto precisamente de los 7 años de experiencia, ¿no? De estar elaborándolos, de estar modificándolos, de estar en todo con las empresas y con las personas físicas, porque efectivamente no tenemos 7 años, la ley se publica en 2010, entra plenamente en vigencia en 2011, pero como un periodo de gracia, pero realmente es un tema que se ha ido dejando y creemos que es un papel, así como decimos coloquialmente, es un papel más, cuando la verdad es que es todo un instrumento, y hay que llamarlo así, ¿no? Es un instrumento porque se aplica, porque verdaderamente tiene una función al interior y al exterior de la empresa, ¿no? Entonces, ahora con charlas que hemos dado aquí en Canaco, que hemos dado en otros espacios y en capacitaciones que me ha tocado impartir, pues nos damos cuenta que si aquí en la ciudad todavía el tema de alguna manera no está robustecido, en la República Mexicana está mucho menos cuidado, ¿eh? Sí, como dices, Raúl, algo yo creo que de lo más preocupante es este tema de que lo vemos como un requisito más, como un documento, y no vemos el fondo de lo que trae aparejado este tema de cuidar nuestros datos personales, porque creo que al final es algo benéfico para todos, porque finalmente, pues ahora con tantas tecnologías y demás, pues nuestros datos andan por aquí y por allá, y pues de repente son datos, bueno, la ley los considera sensibles, pero son datos que tienen que ver con nuestra persona, con lo más íntimo de nuestra persona, y si no los protegemos, si no hubiera una ley que los protegiera, sería terrible. Lo malo es que de repente en México somos muy dados a, ay no, otra ley que cumplir. Y sí, yo estoy de acuerdo en que todavía tenemos mucho que hacer en esto de que todos cumplamos todas las leyes, pero al final lo tienes que hacer. O sea, el no ver que existe esta ley no hace que desaparezca la ley y nuestra obligación como empresarios, o bueno, como particulares en general. Sí, son muchos aspectos porque el aviso de privacidad efectivamente lo ven como un documento más. Y eso hay que tenerlo muy así, hay que apuntalarlo. Muchos creen, o el mito es un documento más, ¿no? Mándalo a hacer, copia, que es uno de los grandes errores, ¿no? Sí. Agarra y somos muy dados a copiar y pegar, ¿no? Es decir, alguien ya lo hizo, ve qué hizo, tráetelo, cámbiale nada más datos y vamos a ponerlo. Cuando el aviso de privacidad es verdaderamente tu oportunidad tanto de decirle a las personas
qué es lo que estás haciendo con sus datos, cómo los estás cuidando, saber a quién se los pasas o a quién no, o de qué manera se los vas a pasar. Pero también nosotros como particulares, el hecho de que tú tengas mayor certeza de saber qué hacen con ellos, de saber que no estás recibiendo llamadas el lunes a las 10 de la mañana diciéndote que te ofrecen un servicio, normalmente a veces de tarjetas, ¿no? O de cualquier otro tipo, y decir, oye, ¿a qué horas obtuviste mis datos, no? O que te estén ofreciendo un seguro, o que te estén ofreciendo, si tienes niños, ciertos tipos de libros, o seguros adicionales, o transportes adicionales relacionados con la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, volvemos, nadie hace caso hasta que no te llega una multa. Sí, de acuerdo. ¿No? Y lo peor de todo, o lo mejor del caso, para bien o para mal, es que ahorita que el INAI ya precisamente ya tiene toda la autonomía constitucional, entonces ya está encargada de velar por una parte los datos que cuiden las autoridades y por otro lado los datos que protejamos nosotros como particulares en cualquiera de nuestros ámbitos, médicos, mercadológicos, legales, contables, financieros. Todos los sectores tienen una parte de vulneración de datos, ¿no? Y entonces es cuando el INAI agarra y te dice, bueno, si no estás cumpliendo, vamos a ir multando empresas de cada uno de los sectores, ¿no? O sea, parece modo de mentira, pero el INAI parece que tuviera una estrategia y las multas que vemos, ya te dices, comercio al menor, más de 17 millones, financieros, más de 100 millones en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, es cuando como que otra vez le volvemos a prestar atención al punto y decir, ah, caray, entonces ahora que sí, que bueno, ahora ya no nada más es hacer el aviso, ¿no? Sino es revisar que esté correctamente y saber ahora cómo verdaderamente implementarlo al interior de la organización. Claro. Si no, es que es de verdad algo muy importante lo que mencionas, Raúl, sin duda, porque no somos conscientes de la necesidad de hacer bien en el aviso de privacidad hasta que ya nos cae una multa. Y en México somos muy dados a eso, ¿no? Bueno, no sé, no puedo hablar por todos los países, pero yo hablo por lo que veo y por lo que en algún momento también es un hábito, ¿no? O sea, hasta que no tienes el problema encima, ya le hablas al experto. Y eso a veces ni le hablas al experto, le hablas a quien te ayuda a solucionar lo que muchas veces no son expertos. Sí, también tenemos ese problema, sobre todo los que nos dedicamos a la consultoría, lo hemos platicado en otros foros, el hecho de decir, voy a hablar con el abogado, ¿no? Y te dice, sí, yo soy consultor, pero también te dicen, soy consultor, díselo, o sea, digo que soy consultor, ¿no? Y no tenemos las credenciales, ¿no? Entonces, cuando uno se va profesionalizando, pues es como... El hacer el aviso de privacidad es como acudir con un médico, ¿no? Te duele el estómago, vas con el especialista, te duele tal cosa, vas con el especialista. Pero en estos casos uno agarra y dice, oye, voy a que hagas el aviso, ¿no? Y te dice, sí, no te preocupes, te lo hago. Y le haces un estudio y le dices esto, ¿no? Y le emites en dado caso un presupuesto, tanto, ¿no? Y luego te dicen, híjola, yo tengo un cuate que me cobra más barato, el licenciado. No he estudiado eso, pero me cobra más barato. Pero cobra más barato, ¿no? Y luego podemos ver, y por eso es muy simpático cuando ves en redes sociales el meme que te dice, oye, la diferencia entre el que te cobra bien y la diferencia el que te cobra mucho más barato. Pero independientemente de eso, no es una cuestión de costos, es una cuestión de tu seguridad al interior de la empresa. Claro. Porque una multa de este tipo, ¿no? Una multa para una pyme de 40, 50, 60 mil pesos, te está cerrando el negocio. Sí, sin problema. ¿No? O sea, la verdadera cuestión es aquí, no es tanto la inversión que tú puedes realizar para que alguien lo pueda hacer, porque el propio INAI lo ha dicho y de alguna manera tenemos que ser éticos en ese sentido. Ellos te dicen, ¿sabes qué? El aviso es gratis, ¿no? Tú lo puedes elaborar. Ah, pero el problema es cuando la ley te viene. El aviso de privacidad deberá considerar tales aspectos, ¿no? O cuando menos tales aspectos. Y entonces ahí es donde comienza el problema, porque esa palabrita de cuando menos tales aspectos te dice, bueno, yo ya cubrí los que obligatoriamente me tocan, ¿no? Pero ¿qué pasa si eres una escuela? Hay que ver la Ley General para la Protección de los Niños y Adolescentes, que te indica cómo cuidar ese tipo de datos, ¿no? Eres una empresa de reclutamiento y selección de personal. Bueno, hay que atender indicaciones, por ejemplo, de cuidado de datos de la OIT, ¿no? Eres una empresa que se dedica a publicidad. Bueno, hay que atender las cuestiones de la ley de Profeco,
la Ley Federal de Protección al Consumidor, para la cuestión de publicidad. Wow. ¿No? Entonces, cada sector no nada más es una sola ley, es esta ley federal más las leyes en particular, ¿no? Entonces, me tocaba una SOFOM, me mandan para que les revise el aviso y me mandan 3 hojitas, muy lindos ellos, ¿no? Me manda la titular y me dice, mira, aquí ya lo revisamos con nuestros expertos y nos indican que está bien, no seas malo, nada más dime qué adecuaciones le hacemos. ¿Qué 3 palabras le quito o le pongo? ¿Qué 3 palabras, no? Es cuando dices, lo veo y ya no sé si reír o llorar, porque te das cuenta que para una SOFOM alguna vez he trabajado y luego SOFOM, ¿no? SOFOM, ¿no? Que tiene que ver lavado de dinero, que tiene que ver con otras características. He llegado a hacer aviso de cuando menos 40 hojas, ¿no? Y dices, ¿de verdad 40 hojas? Pues sí, porque tienes que identificar de entrada toda la batería de datos y este tipo de empresas o este tipo de giros ocupa una infinidad de datos. Es un rosario de datos que tienes que identificar, no solamente tuyos, tus ingresos, datos sensibles, sino también de tu cónyuge, si tienes hijos, etcétera. Es un mundo, verdaderamente es un mundo, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, es cuando tú dices, recibir 3 hojas, la verdad, dices, es un aviso simplificado. Porque sí hay que recordar una cosa. Hay 3 grandes modalidades de aviso de privacidad. El integral, el simplificado y el corto. Entonces, muchas veces se confunde incluso en la manera en la que uno lo coloca entre un simplificado y un integral. ¿No? También desde ahí, no saber diferenciar qué es qué, ¿no? Desde ahí estamos mal. Porque en muchas ocasiones, y esto lo vemos en las páginas web, ¿no? Aviso de privacidad, y te ponen una hojita, ¿no? Y dices, eso es un simplificado. Y ya me ha tocado que cuando te vienen las visitas de verificación por parte del INAI, te preguntan 16 cosas, ¿no? Cuando menos, dependiendo del asunto, ¿no? Entonces es una amalgama que dices, caray, pues yo pensé que con mis 3 hojitas me podía defender, ¿no? Sí, no, y de hecho, déjenme contarles, amigos, que bueno, yo tuve el gusto he tenido el gusto desde hace ya varios años de escuchar a Raúl en estos temas. Yo soy testigo de su crecimiento en el tema de protección de datos personales. Gracias. Pero hace algunos meses, un par de meses más o menos, lo escuché en una conferencia como con nuevas modalidades que debía incluir el tema del aviso de privacidad y me quedé impactada, ¿no? O sea, con eso de las nuevas tecnologías, del uso de cookies, etcétera, todo esto. Y yo le decía a Raúl ahorita fuera del aire que para mí las cookies eran nada más las que me comía, ¿no? Con un cafecito. No, ahora ya que me empieza a hablar de esto de las cookies y demás, me quedé impactada. Y luego leí sus artículos en la revista Consultoría y dije, no, bueno, tienen que venir a hablarnos de esto, porque nos hace falta mucha cultura en relación a eso, Raúl, porque efectivamente lo vemos como un requisito de 3 paginitas y no estamos entendiendo el fondo del asunto, la importancia del asunto y la trascendencia del asunto, ¿no? Porque aquí al final estamos nosotros utilizando los datos personales de otros y los hacemos a veces de manera inconsciente, ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo que subimos en redes sociales y demás, o sea, de repente ya después de escucharte, después de leerte, pues te pones atento de toda la información que se maneja, por ejemplo, en el Facebook, en el Twitter personal, y dices, ops, ¿no? Y realmente el tema pues muchas veces manejas esa información tú como empresario. Entonces hay que tener mucho cuidado también en lo que andamos diciendo, porque igual todavía no se implementa 100% esto. Lo cierto es que ya hay una autoridad vigilando que se cumpla esta ley y el hecho de que nosotros no cumplamos la ley pues nos expone constantemente a multas que, como bien dices, pues pueden acabar con la solvencia de nuestra empresa. Sí, claro, mira, de hecho las nuevas tecnologías como tal no tenemos suficientemente regulado. Tanto en la ley, sobre todo en el reglamento, me maneja versa sobre el manejo del tratamiento de los datos en la nube, ¿no? Y el manejo de tecnologías de rastreo, llamadas las cookies o las webbeacons. Ya apenas hoy podemos ver que ya hay algunas páginas que ya comienzan a colocar, ¿no?, la leyenda. Manejamos cookies. Si estás de acuerdo, sigue. Bueno, pero vamos a explicar qué es esto de las cookies. Sí, estaría bien. Bueno, estas tecnologías de rastreo se utilizan mucho para mercadotecnia. Es decir, yo puedo saber qué IP entra, de dónde entra, a qué hora entra, qué ve de mi página web,
cuánto tiempo ve, cuántos clics le da, que todo esto es parte de lo que le llamamos la minería de datos. ¿Sí? Y todo esto lo están utilizando sobre todo las grandes empresas para mandar publicidad totalmente segmentada. Entonces, por eso podemos ver que si tú acabas de hacer, lo voy a decir en un ejemplo propio, acabo de buscar algunos vuelos a Monterrey, de repente uno tiene que salir y de repente ya te están mandando publicidad o de vuelos o de camiones, y dices, ¿cómo por qué? Bueno, porque ellos detectaron que yo ya entré a una página tal y tal de estas características, entonces posiblemente lo puedas hacer, ¿no? Entonces, esas son las tecnologías de rastreo, ¿no? Hay alguna tecnología que se llama storage, y esto lo trabajé en algún momento con una agencia de publicidad, donde te indican, páginas de radiodifusoras, te indican de qué ciudad nos estás visitando, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, etc. Pero te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que esto no es como tal una cookie. Y dices, ups, la ley me menciona cookies. Pero como buena ley te viene cookies u otras tecnologías de rastreo, ¿no? Entonces dices, bueno, está bien, no es una cookie, pero es una tecnología de rastreo, porque finalmente hay páginas que varían un poquito su publicidad dependiendo si entras de una ciudad u otra por lo de la cuestión de los eventos, ¿no? Okay. O sea, a mí me ha tocado que efectivamente he colocado en una página de estas que entro de la Ciudad de México y de repente me mandan publicidad de que conciertos, espectáculos de la Ciudad de México. Pero también hicimos la prueba en una de sus filiales de Guadalajara, de Monterrey, y tú colocabas de dónde entras, pones Guadalajara o Monterrey y automáticamente tienen un espacio diseñado en la página para eventos de estas ciudades. Ya. ¿No? Entonces la verdad es que todo esto de estos sistemas hoy, el SAP, ¿no? Sobre todo que te indica en tiempo real el comportamiento también de datos de tu empresa, pues es algo que ya en tu aviso de privacidad lo tienes que colocar, ¿no? Este manejo de tecnologías, ¿no? Vas a ocupar, no sé, aplicaciones, que ahora nos encantan las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones, para que tú instales una aplicación, te pide ciertos permisos, ¿no? Y te pide permisos a veces tan irrisorios como la geolocalización, que ese ya es un dato personal. Sí, totalmente. Que aparte también tiene que ver con seguridad. Tiene que ver con seguridad, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, ves en esta, ahora sí como decimos en San Google, y ya, ahora ya te indica, estuviste aquí, o sea, ellos ya te tienen bien rastreado, ¿no? Y, por ejemplo, estoy en ese programa donde puedes subir fotos y recomendar lugares, y dices, bueno, pues no hay tanto problema, pero también por una parte dices, ok, qué bonito que puedo subir las imágenes de donde estoy y compartirlas al mundo, pero ya me tienen rastreado, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces cuando te dicen, si te quieren localizar, caray, ¿no? Entonces dices, bueno, algunas se entiende que te piden el permiso de geolocalización, pero hay algunas que te quieren meter en tus contactos, en tus imágenes, ¿no? En dónde estás, o sea, acceso total para que las puedas instalar, y la verdad es un gran riesgo. Y hay mucho riesgo, sobre todo porque son las famosas aplicaciones gratuitas, ¿no? Gratuitas, pero que al final llevan tus datos. Pero ya te llevan todos los datos, todos los datos, claro, ¿no? Todos los datos. Entonces es algo que todavía no tenemos, pero para nada esa cultura. Si de por sí todavía en estos 7 años, y ahorita tú bien lo mencionabas, pareciera que es algo novedoso tan solo el cuidado de los datos, ahora imaginemos el cuidado de los datos digitales. Otro caso concreto. Pero ¿te parece bien que nos digas el caso regresando, Raúl? Porque si no, ahorita nos van a cortar. Bueno, amigos, no se ven, estamos hablando de avisos de privacidad con nuestro experto Raúl Torres. Enseguida volvemos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Queridos amigos, continuamos en Desde los Libros. Y bueno, para los que se acaban de conectar, estamos platicando con nuestro experto Raúl Torres acerca de los errores y horrores en la elaboración e implementación del aviso de privacidad, en todo esto que tiene que ver con la protección de datos personales en posesión de los particulares. Raúl, nos fuimos al corte, nos ibas a dar algunos ejemplos prácticos. Sí, bueno, me tocó en esto de los datos digitales, siguiendo la línea. Uh-huh. Hoy ocupamos muchos programas para facturar, Uh-huh. ¿no? Entonces, estos datos se almacenan en la famosa nube. Uh-huh. La Esa cuestión es que nube muchos misteriosa. dicen, ¿no? Dicen, es que ¿en dónde está la nube? ¿No? Y la cuestión es que, así hay que ser muy claros, la nube no existe, ¿no? Es un gran ordenador donde se almacenan datos. Te dan a ti, te asignan un espacio y tú en ese espacio puedes gestionar tu información y dentro de esa información pues ahí van los datos. Uh-huh. Ahora, regresando con esto de las facturas. Tú normalmente, a veces o facturas a través del portal del SAT, que muchos dicen que es muy lento y sus bemoles, Uh-huh. o puedes utilizar otro tipo de programas o Uh-huh. otro tipo de proveedor. Entonces, una primera sugerencia es que vean que su proveedor de facturas cumpla con los lineamientos de seguridad en materia de datos personales. Okay. Porque tú ya, al momento en que tú facturas, y yo como particular únicamente veo que me llegan mis FDI, Uh-huh. ¿no? Mi factura y ya. Pero en muchas ocasiones en la factura, ya por programa te dice, esto fue facturado por la empresa fulana, sutana, ¿no? Y lo que tenemos que ver es que tú, como empresario que contratas ese servicio de un tercero, tú le pasas los datos a esa empresa para que a su vez facture, pero esos datos ya no los tienes como tal tú. Claro. O sea, los tienes tú, pero además los tiene esa empresa que factura, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy uno de los grandes problemas es esta remisión o transferencia de datos según sea el caso, ¿sí? Para poder indicar que si tienes un proveedor, tienes que tener, por ejemplo, un convenio, Uh-huh. ¿no? Que a eso muchos no quieren, dicen, no, pues yo no te puedo dar nada, ¿no? Dicen algunos proveedores, ¿no? No, pues no me lo das tú, entonces te puedes, o buscas a alguien que sí te lo dé, Uh-huh. o te puedes quejar ante el INAI directamente, Okay. para decirle, oye, es que este no me está ofreciendo las garantías que se le estoy solicitando para que yo pueda facturar sin problemas mi producto. Y como ese también... por Que ejemplo, no te lo va a agradecer mucho el proveedor, No pero te pues lo ni va a hablar, agradecer. tiene que cumplir con la ley. Es que volvemos, pues, finalmente lo que menos te esperas es que Claro. necesites documentos adicionales para cuidarlo, ¿no? O sea, el aviso de privacidad es una llave que te implica modificar muchas cosas, ¿no?
Otro caso, la cuestión laboral, ¿no? Vendedores, caso concreto, ¿no? Hoy dicen, no, mi vendedor, necesito mi fuerza de ventas, y todo el mundo, he visto todos los enormes cursos para vender, y hoy todo es neuroventas, neuro todo, ¿no? Entonces en esto vamos a hablar del neuroaviso también. Neuroaviso. El neuroaviso. Que sí te pone bien neuras. Sí, porque te pone neural, sí, efectivamente, ¿no? También te implicaría firmar acuerdos de confidencialidad con tus vendedores de que no se van a llevar los datos, ¿no? Pero también te obliga al interior a tener esta parte, hoy los CRMs o RPs que manejan un volumen de datos impresionante, segmentar qué personas pueden tener acceso a qué tipos de datos, ¿no? Ok. ¿No? Y eso también se avisa, ¿no? Yo utilizo la tecnología fulana de tal, ¿no? Para que indiques, bueno, que efectivamente estás con una tecnología que cuida, ¿no? Que resguarda los datos, ¿no? Estos CRMs, ¿no? Y en tus contratos también laborales hay que hacer las señalizaciones de que al vendedor se le indique que no podrá hacer un inadecuado uso de estos datos, ¿no? So pena de que también pueda hacer ya ahora sanciones para que lo puedas correr sin responsabilidad para el patrón. Ay, Raúl, bueno, nosotros siempre le decimos a Raúl en el grupo de consultores y capacitadores de la Cámara de Comercio que eres así como una luz en el camino, porque nos da mucha información importante, pero también nos dejas pensando en todo lo que tenemos que cumplir, pero realmente es algo muy bueno, porque con esta claridad es mucho más sencillo, pues, irnos por el camino del bien y no después estarte llamando de emergencia, oye, Raúl, sácame del problemón de la multa, ¿no? Sí, porque lo que menos tenemos es esta cultura de la prevención, sí, ¿no? Si no la tenemos en la cuestión de la salud, que es lo más importante que tenemos, pues menos lo vamos a tener en otras cosas, claro, ¿no? A ti como empresario, y lo que muchos vemos es cuidar tu empresa, que vendas para que tengas utilidades, no es como dicen, si no vendes, no... O sea, no hay nada así, pero se nos olvida que tenemos una serie de normas y en el mundo empresarial pues son que desde la autoridad, ¿no? Sobre todo que las vistas de verificación que te llega Profeco, que ya te llega Secretaría del Trabajo, que ya te llega las invitaciones del SAT, que ya te llega la delegación o el municipio, dependiendo para ver... Las invitaciones un poquito obligaditas. Sí, no, las invitaciones son un poquito obligaditas, ¿no? Pero bueno, invitaciones al fin y al cabo, ¿no? Entonces todas las autoridades nos están así como vigilando. Y a veces, voy a decirlo con toda responsabilidad, pero con toda firmeza, el negocio de la autoridad no es como tal cerrar tu negocio. El negocio de la autoridad es la multa. Y por más que digan, no, es que queremos que estés al día, ahí están las multas. Lo cierto es que ahí están las multas. Y ahora se nos suma una más, ¿no? Que es el INAI. Entonces el INAI, y como tiene autonomía constitucional, entonces el catálogo de multas ya te viene, ¿no? Porque los datos valen, ¿no? Y sí, de acuerdo. Una vez, hay varios procedimientos, o sea, primero yo te puedo pedir a ti que me des de baja, que ya no me mandes publicidad. Ok, sale, no te mando publicidad. Pero resulta que tú tienes un contrato con una compañía de marketing que te lleva todo esto. Entonces, yo, Raúl, voy contigo y te digo, ¿sabes qué? Ya no quiero más publicidad. Gracias sí, pero gracias no. Ya, bueno. Ya te lo mandé y es más, tú ya me diste respuesta. Ok, ya lo dimos de baja del sistema. Sale, va. Ya, no, cero publicidad de esa empresa. Pero a ti se te olvida avisarle a tu proveedor, ¿sí? Que ya le diste, que ya no mande, por favor, invitaciones o publicidad, ¿no? A tu agencia. Que cuando hablo agencia, puede ser profesional o puede ser tu primo, el fin es que lo mandas a un tercero, ¿no? Bueno, no lo mandas y este tercero te vuelve a mandar publicidad, ¿sí? Tú dices, oye, pues ya te había dicho que no. Es más, ya me habías dado respuesta que no. Entonces, como ya me dijiste que no, ¿sí? Me voy en queja directa ante el INAI. Ay, no. Sí, y el INAI te va a decir, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Y si se te olvidó pasarle la información a esta empresa, a este tercero, ya es factible que pueda haber una sanción económica para ti, ¿no? Hay una opción donde todavía tú como particular puedes como otorgar el perdón, ¿no? Así decirle, discúlpame, es que no llegó a tiempo, ¿no? Y ahí termina. Pero si no, entonces no, pues se sigue el procedimiento
se encuentra que eres responsable de la conducta y después viene un último procedimiento que es el de imposición de sanciones. Que ese ya, cuando ya estás en imposición de sanciones, es ya nada más espérate la multa, porque el INAI va a poder revisarte tus estados financieros, tus declaraciones, y con base en ello determinar tu multa. O sea, ahí sí depende del sapo la pedrada. Así es. Pero es una pedradota de Pero como es una sea. pedradota, sí, porque además te lo van a ejecutar y es un crédito fiscal. Te lo van a mandar al SAT para que te mande a ejecutar. Y si de paso no estás bien con el SAT, pues si entonces... Ya hay un cruzamiento de datos, ¿sí? Wow. Donde lo que va a venir es... Te van a cerrar la empresa, ¿no? Punto. Oye, Raúl, ¿y cuáles son los sectores más vulnerables? De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los más vulnerables? Mira, todos los sectores son de alguna manera vulnerables porque no están al día. Pero digamos, sectores muy sensibles, pues el sector financiero, que además es el más multado. Sí. Lo que te digo, o sea, los bancos como que ya se regulan, pero desde la primera multota, y esto está en los portales que le hicieron a Banamex, ¿no? De la primera con más de 16 millones de pesos, ¿sí? A partir de ahí se han ido generando a más. ¿No? ¿Por qué? Porque no cumplen con todo lo que viene en la ley, ¿no? Luego están, te digo, está SOFOM, ahorro y préstamo, ¿no? Las cooperativas de ahorro y préstamo, pero también un sector que es muy vulnerable es toda la parte médica. ¿Sí? O sea, tú puedes ir al doctor y ahora ya te ponen, fírmame el aviso de privacidad, ¿no? ¿Y qué es lo que dices? Oye, no te estoy firmando el aviso de privacidad, te tengo que firmar un consentimiento, no te tengo que otorgar un consentimiento para el manejo de todos los datos sensibles que manejes, ¿no? Y ahora ese sector se abre, curiosamente, para aquellos que nos dedicamos a consultoría, que nos dedicamos o que se dedican al coaching, ¿no? Porque manejan muchísimos datos. Me tocó, precisamente cuando tú eres coach, me tocó trabajar con un colega, un coach, que le dije, bueno, pues vamos a ver un diagnóstico. Y resulta que le di muchísimos datos sensibles. ¿Te sentiste desnudo? Sí. O sea, lo que lo hicimos como parte precisamente de hacer su política de privacidad. Y le dije, bueno, a ver, ¿cómo es una sesión de coaching? Me dice, ven, pues vamos a hacerlo con la metodología fulana de tal. Y ya que me tocó y me estoy preguntando, a ver, ¿cómo dicen ustedes que el coaching es llevarte de un lado para el otro, de un punto A a un punto B, transformarte, ¿no? Bueno, entonces parte de eso tienes que partir ahora sí que de dónde inicias, ¿no? Y es un sector tan vulnerable porque te diagnostican y te dicen qué estás, qué piensas, a veces cómo te sientes, qué piensas de la vida, y resulta que todo ellos son datos sensibles, sí. ¿no? Y cuando había visto el primer hasta aviso la cocina. Hasta la cocina se mete, o sea, te conocen más que tu pareja o que tu familia, ¿no? Porque es un proceso transformacional. Pero resulta que en el aviso de privacidad que me presentan, ni siquiera te indican que manejan esos que son datos sensibles, ¿no? Entonces dices, es un sector que se está volviendo ya muy vulnerable, porque no es que lo dejes de hacer, sino es que tienes que colocar todo lo que tú me vas a pedir de datos, ¿no? Entonces, eso también obliga a ciertas profesiones a cuidar sus procesos administrativos, ¿no? Entonces, así tú seas coach y de repente una entrevista me queda claro que puede ser libre, tú como profesional debes de tener muy claro qué datos son los que estás pidiendo o cuáles son los que de manera general me vas a pedir, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué crees? ¿Por qué te consideras? ¿En qué quieres cambiar? ¿En cuánto tiempo? Hay algunos que tocan el aspecto religioso, ¿no? Entonces dicen, ¿tú crees en un ser supremo? ¿Qué piensas de esto? Porque todo eso te ayuda a que tú te transformes, ¿no? Entonces, ¡pum! Ahí está, ¿no? Otro, volvemos al sector médico, porque sabemos que hay, digamos, asociaciones religiosas que no te permiten transfusiones de sangre. Entonces, todo esto es una batería que tienes que pedir el consentimiento. Es sí o sí. Sí. Y además, si son datos sensibles, tiene que ser expreso y por escrito, ¿no? Como decimos, de puño y letra. ¿Sí? Y no se está haciendo adecuadamente. Te dicen, fírmame el aviso de privacidad. No,
El aviso de privacidad es precisamente solamente el instrumento, pero que yo te dé a conocer el aviso de privacidad no necesariamente implica que te esté otorgando el consentimiento. Sobre nada más todo, lo conozco. nada más lo dices, ahí está, ¿no? Igual te lo presento y lo tienes que firmar porque lo tienes que firmar. Ajá. Pero sí es correcto o lo más indicado es que venga consentimiento para el tratamiento de los datos personales, ¿no? Y así que te lo firme, ¿no? Entonces es esto. Hay algunos que además le tienen que adicionar el derecho de imagen, ¿no? Porque como son sesiones, a veces las videograbas, ¿no? En psicología a veces grabas esta parte. Entonces sí es conveniente que se cuide mucho este sector, ¿no? Y bueno, pues ya digamos el tercer sector ya estarían escuelas, ya estarían centros de reclutamiento y ya estarían profesionistas como los contadores, como los abogados, ¿sí? Que tratamos muchísimos datos en sí. Entonces es la parte más vulnerable. Pero de ahí en fuera, el comercio al por menor también es vulnerable tan solo porque te factura. Desde el solo hecho de que tú entregues una factura ya estás pidiendo datos. Sí, ya. ¿No? ¿Para qué fines? Pues para facturar. Pero ya lo estás pidiendo. Y no, luego no lo ponen en su aviso, ¿no? Sí, no, algo súper importante también, Raúl, ahorita de lo que dices de, por ejemplo, para lo de la factura, pues ya tienes el nombre, el domicilio, todo, ¿no? Y luego, muchas veces pones en las empresas videovigilancia, ¿no? Y me dices, también es importante que se agregue este tema de la videovigilancia, ¿no? Así porque es. Finalmente utilizas la imagen. Puedes tener la imagen de personas que van pasando por ahí o que entran a tu oficina. Y fíjate, cosas que parecían tan simples, todas las implicaciones que pueden traer si no las ves y si no las arreglas a tiempo. Pero Raúl, ¿te parece bien si vamos a un brevísimo corte? Claro. Bueno, amigos, enseguida volvemos, estamos con Raúl Torres hablando de avisos de privacidad, todo lo que debes de saber para evitar errores y horrores. Enseguida venimos. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando con Raúl Torres acerca de los errores y horrores en la elaboración e implementación de los avisos de privacidad. Y bueno, nos dejas pensando como siempre, Raúl, pero todavía para que nos deje pensando un poquito más, déjenme decir que Raúl trajo unos obsequios de la revista Consultoría, las 2 ediciones en donde viene su artículo. Entonces, al primero que nos escriba en redes sociales y nos diga cuáles son los sectores más vulnerables en esto del aviso de privacidad, bueno, de la protección de datos personales que mencionamos en el bloque pasado, al primero que nos escriba a las redes sociales, que es Twitter, @AzTeleTV, @Aztele_TV, o Facebook, aztele.tv, bueno, pues al primerito se llevan las dos ediciones de la revista, pues para que se siga empapando de estos temas tan interesantes, que además debo decirles que Raúl es súper esquemático y es muy fácil leer sus artículos. Y de verdad te invitan a la reflexión. Entonces aprovechen esta valiosa oportunidad. Y está muy sencilla la pregunta: ¿cuáles son los sectores más vulnerables en todo esto que tiene que ver con la protección de datos personales, de acuerdo a lo que hablamos en el bloque pasado? Bueno, Raúl, y entonces, bueno, a ver, cuéntanos un poco acerca de cuáles son estos errores y horrores en la elaboración e implementación. Ok, mira, ya creo que les platicaba que este artículo me encanta. De hecho, cuando en la revista me invitaron, porque digamos que el original era que estuviera en una sola edición. Ajá. Pero después de verlo me dijeron, caray, está amplio, dice, y vale la pena mejor en 2 partes, ¿no? Por cuestión de edición. Entonces platicamos y dijimos, órale, va. Y te digo, yo quiero mucho, sobre todo este artículo, porque es ya la suma de estos 7 años de experiencia, donde hemos localizado varios errores, ¿sí? Muy comunes, ¿no? Siendo el primero, pues obviamente el copy-paste. Que ese es un error de todo. Ese es el primero, ¿no? Como en muchas cosas legales que te dicen, hazme un contrato y se fusilan el primero que encuentran y cuando te das cuenta hay problema. Entonces el primer error fundamental es el copiar y pegar, ¿no? Es el primero. 2, y abocando el cierre del bloque anterior, lo de la videovigilancia, ¿no? Ya el INAI ha establecido algunas directrices del manejo de videovigilancia. Hay un modelo, también hay que hablar de lo bueno que luego tiene la autoridad. Que luego tiene, de vez en cuando. Mira, toda la autoridad en varios campos luego te indica, no, lo mío es buenísimo, ¿no? Traemos unos problemas con los FDIs y bueno, es otra cosa. Pero igual aquí, ¿no? La autoridad se congratula y además pues tienen que cacaraquearlo, ¿no? El problema es que los que estamos en campo, los que lo vivimos, sí, los que estamos con los empresarios en el día a día, llorando con ellos. Llorando con ellos, ¿no? Dicen, entonces, ¿cómo le hago? Pero necesito esto, lo otro, ¿no? Bueno, en el caso de videovigilancia, sí te puedo decir que pueden descargar ese modelo que viene en el INAI y es bueno, es bueno. Ese sí les puedo recomendar que vale la pena utilizarlo. Okay. Pero, así nada más con la salvedad de que lo acoplen, lo adecuen desde el de vigilancias con el integral, ¿eh? Ok. Porque Si ese no, es un nada error. más es el de la videovigilancia. ¿Por qué? Porque tú tienes que indicar, tan solo en el de videovigilancia, para qué fines utilizas la grabación. Si estás enrutada a lo mejor a cuerpos de seguridad en directo, y lo más importante, ¿cuánto tiempo guardas la videograbación? ¿No? Ok. Que muchos Sí, dicen tampoco es ahí como eterna. como eterna, ¿no? Entonces, bueno, está lo de videovigilancia, que es otro error, no manejarlo.
Otro Oye, es muy que muchos de importante. los circuitos ya los borran en automático, ¿no? Cada cierto tiempo, como cada 15 días o cada mes o algo así, no sé. Depende, los borran, ¿no? fíjate que sí es como el jueguito este, Ujú. la pregunta sí, no, depende, aquí la respuesta es depende. Depende del sistema que tú hayas contratado, Ok. ¿no? Hay sistemas que en el mismo día se borran, Ah, ok. hay sistemas que te duran una semana, 15 días o hasta un mes, Ya. ¿no? Me ha Ok. tocado en experiencia hasta un mes, ¿no? Ujú. que los guardan y que después se regraban, ¿no? Ya, ok. Entonces sí es importante especificarlo. Ya. Y me ha tocado también trabajar en ese sentido con tiendas que manejan videovigilancia en varias sucursales. Ujú. Entonces hay que tener la privacidad para todas las sucursales. Por eso es más grande el aviso. Bueno, 200 páginas. Mira, el más grande que me ha tocado hacer son 60 y pocas hojas. Wow, entonces cuando te mandan uno de 3 páginas dices, ah, creo que algo anda ahí como Creo- medio para- cojo. Creo que hay algo por ahí, ¿no? Por ejemplo, otro error que me ha tocado, ¿no? Que no saben catalogar los datos. Ujú. Si bien es cierto que la ley solamente, la ley y reglamento manejan 3 categorías principales, los datos personales, los datos patrimoniales y los datos sensibles, también lo es que dependiendo tu actividad, tú puedes también tener datos que ocupas desde internet, Ujú. datos de trabajadores, datos de proveedores y ahí tienes que saber categorizarlos, ¿no? Es conveniente que lo sepas categorizar Ujú. para que dependiendo tu actividad digas, bueno, ocupamos estos, pero estos también, por estos. ¿Por qué es importante categorizarlos? Porque ahí viene el siguiente error, Ujú. no saber distinguir para qué los quieres. Claro. Eso es lo que llamamos las finalidades. Ujú. Hay 2 grandes finalidades, las principales y las secundarias. Las principales son lo primordial en la organización, Ujú. pero hay otras finalidades que también pides datos como para fines de mercadotecnia, ¿no? Como para mandar una tarjeta de felicitación en tu cumpleaños, ¿no? Que no son necesarios, pero entonces, ¿qué datos son los que utilizas para esos fines? Entonces hay Ok. que saber correlacionar la batería de datos que tú utilizas para los fines para los cuales los estás pidiendo, ¿no? Otro error muy importante es que dentro de esta categoría de datos no señales los datos sensibles que manejas. Si manejas datos sensibles o no manejas datos sensibles, por ley estás obligado a informarlo, ¿no? Ujú. Es otro error. Entonces, ese error y cómo atajarlo. O sea, si no manejas datos sensibles, informa en tu aviso de privacidad que no manejas datos sensibles. Si manejas datos sensibles o que puedan ser sensibles, ese es el gran problema, identificar. La ley nos da un pequeño catálogo ahí de datos sensibles, ¿no? Pero también, por ejemplo, la geolocalización será un dato sensible. Creo que Sí, sí. interesante, ¿no? sí. Muchos utilizan la biométrica para la asistencia, Ujú. ¿no? Que te piden con el dedito poner, checar Claro, pero ahí tienes tu asistencia, huella. ¿no? Pero ahí tienen tu huella, ¿no? ¿Será ese un dato sensible? Me parece que sí. Sí, Me claro. tocó leer por ahí una propuesta de modificación a la ley que querían ingresar el biométrico como dato Ajá. sensible, ¿no? Entonces tienes que colocarlos, ¿va? Entonces fíjate, entonces ya tan solo para checar Ujú. utilizas un biométrico, ¿no? Entonces lo tienes que colocar. Otro error muy frecuente es esto de la transferencia o remisión de datos, Datos. ¿no? Si tú vas a pasar los datos a alguien, a lo mejor tú tienes una empresa y una empresa hermana, pasan datos entre empresas, Ujú. ponlo en tu aviso, ¿no? ¿A quién le pasas datos? ¿Para qué le pasas datos? ¿No? Claro. Hay algunos que incluso me han tocado empresas que pasan datos de manera internacional, ¿no? Hay unos Wow. lineamientos de la OCDE en materia de flujo transfronterizo de datos, Mm. ¿sí? Entonces me ha tocado este tipo de empresas y tenemos que adecuar un poquito con estas políticas internacionales, Ujú. indicando el aviso que también es a qué país se transfieren Sí, sí, sí. los datos, ¿no? Porque en una de esas no hay regulación en ese país. O es muy escueta, ¿no? Ajá. Algo que sí me ha tocado y que es muy buena, pues es la regulación europea, ¿no? Ujú. He tenido alguna experiencia con ellos y de repente, pues aquí es muy fácil agarrar y decir, pues, pásame tu IFE o pásame tu Ujú, identificación para hacer un X trámite, ¿no? Y se la das así Para como todo. así, ¿no? Sí. Entonces me llegaron unos europeos, franceses, italianos, que dijeron, no, espérate, yo no te lo puedo pasar, ¿no? Y entonces en mi inglés playero, pues era explicarles, ¿no? Que por qué era necesario tener una copia de su identificación, porque para ellos la foto es un Ujú. aspecto sensible, ¿no? Y aquí como que estamos todavía en ese umbral de sí o sí, ¿no?
Lo otro es cuidar a quién pasas o remites datos al interior, o sea, si es autoridad, si es un particular, si es extranjero, ¿no? Es muy importante que lo coloques. Otra, los permisos en las aplicaciones, ¿no? Volvemos, si eres un desarrollador, y hoy los millennials son geniales en desarrollar estas tecnologías, pero se les olvida que hay que pedir. Se les olvida la ley. ¿no? Se les olvida la ley. Es normal, ¿no? Si a los que no somos millennials, de si a los repente, que no somos millennials, ¿no? A nosotros que somos de los llamados shillennials, por ahí estaba leyendo. Y ahora con las clasificaciones ya no sabes qué eres, ¿no? Si eres XY, shillennial, millennial, bueno, en fin. ¿Qué parte de la ¿Qué parte del abecedario eres? Lo cierto es que este error de no colocar los permisos en las aplicaciones, ¿no? De no colocar, si vas a utilizar las cookies, las web al principio, ¿no? Y todo esto lo tienes que enlazar, ¿no? Estos son como que los errores más frecuentes, ¿no? Y la última, que estoy olvidando, lo de redes sociales. Si manejas redes sociales... Que casi es un hecho que sí. Que es casi un hecho que sí. Pues colocar en tu aviso de privacidad cuál es tu ley, ¿no? Y al mismo tiempo decir que, bueno, estos datos de la red social, como tal no los manejas tú, sino que le tienes que introducir el famoso disclaimer o descarga de responsabilidad para que se indique cómo está tu proveedor. Y ya para cerrar, pues también es muy importante error, es lo de la seguridad de los datos, ¿no? Utilizas, por ejemplo, un antivirus, informa qué antivirus es y verifica que por favor tu antivirus maneje el apartado de seguridad de datos personales. Ay, no, es que es una cadenita, Raúl, porque es verificar tu proveedor y lo que tú estás cumpliendo y lo que necesitas cumplir de acuerdo a las leyes de tu giro, tal. Bueno, sí. Es bastante trabajo el que nos dejas, pero indudablemente lo valioso de conocerlo es que puedes poner manos a la acción, ¿no? Porque si no, ya al ratito vamos a estar llamando de emergencia a Raúl, que por cierto, por favor, dile a nuestros amigos dónde podrían localizarte para dudas, comentarios. Claro, pueden ver en nuestra fanpage, Blindaje Corporativo y Bienestar Jurídico, donde ahí están saliendo en pantalla, ¿no? El correo, estoy a sus órdenes, y en la fanpage, ¿no? Donde hay mucha interacción, donde estoy dando todos este tipo de consejos, y bueno, pues adelante, ¿no? Raúl, pues nos quedan unos minutitos. Me gustaría que te despidieras del auditorio desde los libros con un consejito en relación a ese tema del aviso de la privacidad. Todo lo que nos contaste, ¿cómo resumirías un consejo para nuestros queridos amigos? Señores, dicen por ahí que el pasado es historia, el presente es pasado y el futuro es hoy. Eso lo escuché en alguna película que me encantó, y en este sentido las tecnologías revolucionan. Los datos es un hecho, manejas datos, avísalos y ten mucho cuidado cuando tú solicites a alguien, si lo mandas a hacer, que realmente sepa de esto, porque hoy me ha tocado muchísimo charlatán que dicen manejar esto y que desafortunadamente, lejos de cuidar su patrimonio, es muy difícil cuando no te lo hacen como se debe, te llega la multa, te llega el requerimiento de la autoridad y no sabes cómo defenderlo. Entonces mejor prevenir que lamentar, y que corregir. ¿No? Y que corrijan. Si ya lo tienen el aviso, corrijan. O sea, se pueden hacer auditorías, ¿no? En materia de datos personales, como lo que le llaman los estadounidenses un compliance en materia de habeas data, ¿no? De protección de datos. Pues se adapta al sector, se indica cuáles son las áreas de mejora y con base en ello se trabaja, ¿no? Uno lo hace, o en mi caso lo hago con el método de consultoría, ¿no? Porque es por eso de nuestra profesionalización, ¿sí? Ya un consultor que ya certificado, ¿no? Ya tenemos la metodología para poder hacer este tipo de cuestiones. Perfecto, Raúl, pues muchísimas gracias, fue un gusto tenerte otra vez en Desde los Libros, iluminándonos acerca de estos temas que de repente no nos gusta mucho porque son de obligaciones, pero al final pues todo nuestro granito de arena para hacer de México un país en donde se cumplan
cumplan las leyes y que así como también nosotros exigimos que se cumplan del otro lado, pues también Así es. nosotros colaboremos con esto, porque al final es un beneficio para todos, para que no anden volando ahí nuestros datos personales. Entonces, mil gracias, un placer tenerte aquí, Raúl. Y amigos, pues nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros. Fue un gusto estar con ustedes este inicio de semana, que tengan una magnífica semana y pues nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien, bye bye.